Hola, ¿qué tal? Soy Luis Quintero, les envío un abrazo muy especial, gracias por hacer parte de este podcast de iLatina Radio y estoy seguro que el título de este video te ha hecho llegar hasta aquí y es algo bastante especial, parálisis del sueño o ataques demoníacos. Tengo un invitado muy especial, el pastor Camilo Ramírez, pastor de jóvenes CBI Santa Marta. Pastor, un fuerte abrazo y el saludo para nuestra audiencia y nuestros televidentes. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los que a esta hora nos sintonizan a través de iLatina y pueden ser bendecidos y edificados con este contenido. Parálisis del sueño o ataques demoníacos. Sean todos ustedes bienvenidos y esperamos que esta palabra llegue directo al corazón. Recientemente, pastor, en grupos, ¿verdad?, de casa, surgieron ciertas preguntas y eso quedó en mi mente, quedó en mi corazón. Recibí respuesta de parte del Señor y rápidamente pude identificar algunas de las situaciones que ha traído a nuestra audiencia por el título de este video. ¿Qué sucede por la noche? ¿Qué se mueve en la noche? Las horas en las que nos despertamos o que sentimos que Dios nos inquieta, no hacemos nada, nos desapercibimos de toda situación y dejamos que simplemente las cosas fluyan. Comencemos por esto de la noche. Hay un tema de vigilia especial que es importante poder aclarar. Sí, bueno, para empezar el desarrollo, tenemos que decir que es un tema bastante controversial, ¿no? Y Así que es. abarca mucho tema y bueno, vamos a poder desarrollar lo que alcancemos en estos minutos. Entonces, una de las cosas que debemos tener claras, para a todos los que nos están viendo, y es que estamos en un mundo, dice el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 9, que estamos en un mundo que está gobernado bajo el maligno. Pablo en Efesios nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra fuerzas humanas, sino contra poderes de las tinieblas muy poderosas. Y por allá en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, él dice que es necesario que no ignoremos sus maquinaciones. Cuando estamos durmiendo, suceden cosas interesantes. Hay un mundo espiritual del cual hay que estar apercibidos. La cultura judía, dentro de la cual se desarrolla todo el contexto bíblico, nos enseña que ellos tenían 4 vigilias. La primera vigilia de 6 a 9 de la noche, la segunda de 9 a 12 de la noche, pero la tercera y la cuarta vigilia van de 12 de la noche a 3 de la mañana y de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Es el lapso de tiempo, Luis, y todos los que nos están viendo, en donde mayor actividad demoníaca hay, en donde mayores ataques espirituales hay. Muchos prefieren irse por la línea científica y parálisis del sueño, pero sin duda alguna tenemos evidencia, tenemos sustento bíblico y tenemos experiencia que detrás de esto hay fuerzas oscuras que se están moviendo para intentar dañar el transcurso de tu día. Bueno, pastor, teniendo en cuenta entonces los tiempos que acaba de mencionar, podríamos pensar y aclarar un poco más el hecho de que a cierta hora se mueven ciertas cosas y dependiendo de la hora en que nos despertemos o la situación que nos despierta, tenemos que reaccionar rápidamente con la palabra del Señor frente a este tipo de situaciones, ¿verdad? Efectivamente, hay un sustento bíblico, ¿no? Hay un pasaje bíblico que nos da mucha información, mucho soporte al respecto, y quiero que después en casa, allí juiciositos, ustedes puedan estudiar Mateo y todo lo que es la pasión de Cristo, la crucifixión del Señor. Y fíjense ustedes que en el capítulo 26 de Mateo, el Señor Jesucristo, hablando con Pedro, le dice: Pedro, mira, Satanás me ha pedido para zarandearte. Wow. Satanás me ha pedido para ponerte una prueba. A prueba, sí. Así es.
Y en el mundo espiritual sucede de esa manera. Todos los días estamos siendo puestos a pruebas. Todos los días vamos a tener un obstáculo, un tropiezo. Y cuando el Señor Jesucristo le dice esto a Pedro, Él me ha pedido para zarandearte, Pedro le da una respuesta en el versículo 35 y le dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero ¿dónde está la conexión de este texto bíblico con el tema que estamos desarrollando? ¿Parálisis del sueño o ataques demoníacos? Mira que luego de eso el Señor Jesucristo está orando en el huerto de Getsemaní y les hace una exhortación a ellos diciéndoles: hey, muchachos, es necesario que oren. Textualmente les dice en el versículo 41 del capítulo 26 de Mateo, les dice: velad y orad para que ustedes no entren en tentación, para que no sean débiles. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos una responsabilidad y es de estar vigilantes, atentos en el mundo espiritual para que los dardos del maligno no logren su objetivo con nosotros. Quiero conectar este mismo texto bíblico. Dice que en el versículo 45 el Señor Jesucristo vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya, descansen, he aquí que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de los pecadores. Si analizamos esto, Luis, toda esta situación del arresto del Señor Jesucristo se da entre la tercera y la cuarta vigilia, es decir, entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Una pregunta que nos hacemos es: ¿por qué no ocurrió antes? ¿Por qué no ocurrió antes? ¿Por qué no fue de 6 de la tarde a 12 de la noche, sino que fue justo en este tiempo de 12 a 6 de la mañana? Y hay algo bien curioso que ustedes pueden descubrir en los textos a continuación, ahí mismo, del capítulo 26, y es que el cumplimiento de la profecía que el Señor Jesucristo le da: Pedro, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Y les hacemos una pregunta, Luis, a todos los que están conectados con este podcast, y es: ¿a qué horas canta el gallo? Ok. Bueno, pueden dejarlo en los comentarios también como aporte para todo aquel que a futuro llegue a este podcast también. Exactamente. Y vamos a responderla para entrar más en contexto. Y el gallo empieza a cantar a partir de las 5 de la mañana, ¿cierto? Ya buscando empieza... un poco la claridad también. Exactamente. Pero el Señor le dice a Pedro, antes de que cante el gallo, pudo haber sido las 3, pudo haber sido las 4 de la mañana, y efectivamente, por Pedro no estar vigilando, por Pedro no estar orando, por Pedro no estar apercibido de lo que se estaba moviendo durante la madrugada, el dardo del enemigo cumplió su objetivo en Pedro y fue negarlo. Ok, entonces, bien importante el tema, hay que estar apercibidos, Así es. Hay que estar en permanente oración y estar atento a lo que el Señor, incluso durante el tiempo de sueño, tiene para nosotros. Así es. Ahora, pastor, la pregunta es, si despertamos antes de las 12, sucede algo especial, y después de las 12 hay que reaccionar de forma diferente. Efectivamente, Luis. Antes de las 12, el movimiento satánico, diabólico, oscuro, espiritual, no es tan fuerte como después de las 12 de la noche. Si a la 1 de la mañana, a las 2, a las 3 o en esas horas de la madrugada te despiertas, hay un llamado que Dios te está haciendo a la oración para que cubras tu casa, para que cubras tu familia, para que con guerra espiritual tú puedas derribar lo que el reino de las tinieblas está preparando para ti, para tu casa, para las emociones, para tu familia, para el matrimonio, para tus finanzas en el transcurso del día. Una vez tú obedeces este llamado, una vez tú estás apercibido de lo que el Espíritu Santo quiere ayudarte a derribar, entonces nada de lo que el mundo oscuro prepare en tu contra va a tener efecto. Bueno, pastor, pero hay algo que sí es claro. Hay personas que han experimentado de manera muy frecuente una hora exacta por la madrugada durante años, quizás reciente también,
y dicen, hay un patrón, pero no saben qué hacer, no saben si despertar o simplemente son inquietados y continúan durmiendo. Ok, recuerden que el mundo espiritual se rige por dos clases de tiempo. Está el Cronos, Ok. que es nuestro tiempo físico acá, natural, pero también está el Kairos. El reino de Dios trabaja en el Kairos, así como también el reino de las tinieblas trabaja en el Kairos. A esa hora determinada en la que te estás despertando todos los días, hay un altar, hay un trabajo satánico, diabólico en tu contra. A esa hora hay algo que se está tramando en contra de tu casa, en contra de tu familia o de las distintas áreas que te componen. Por eso es necesario que cuando Dios te levanta a esa hora, actives automáticamente la fe, la palabra, la oración y entres en una comunión rápida con el Espíritu Santo y puedas derribar lo que se está preparando en tu contra. Bueno, pastor, ahora la pregunta, algunos despiertan porque sienten ataques, porque hay sueños profundos, sueños que parecen reales pero no lo son, soñar con personas que han fallecido y se despiertan con mucho temor. Entonces, les da miedo orar, les da miedo poder accionar, deciden volverse a acostar. ¿Es algo diferente cuando se tiene este tipo de sueños o puntualmente como que algo en sí los despierta como de la nada? Sí, mira, el miedo, Luis, y todos los que nos están viendo, los que están aquí sintonizados con este podcast, es un arma que el enemigo utiliza para paralizarte, Ok. para que no ores. Entonces, muchos lo que hacen es que se vuelven a dormir como para desconectarse de la realidad. Qué mal. Pero en realidad termina teniendo un efecto muy negativo. Cuando ese miedo venga, cuando ese temor venga, que te levantas porque has tenido terror nocturno, porque has tenido sueño, porque has tenido pesadillas, automáticamente activa el escudo de la fe, ármate del valor, de la confianza, de la seguridad que te da la palabra y vas a poder salir victorioso. Hay personas que se levantan también, pero sin ningún tipo de temor y no entienden por qué se están despertando. Me llama mucho la atención porque incluso sonó algo o aparentemente sonó algo y su despertar es como muy tranquilo, como muy sereno, como que no sé por qué o simplemente llega el insomnio y simplemente como que no sabemos qué pasó, pero me desperté, aquí estoy. Puede ser también el Señor que inquieta, pastor, en ese caso. Efectivamente, tienes toda la razón. No todas las veces se van a despertar con miedo o con una pesadilla, pero el Espíritu Santo muy sutilmente va a estar susurrando a tu espíritu, va a estar susurrando a tu alma, es tiempo de orar. Así es. Y cuando obedeces ese llamado, Él lo que está queriendo es bendecirte. He tenido testimonios de personas que me preguntan y me dicen, ven, pero ¿por qué me despierto siempre todos los días a la misma hora y no me estoy despertando con miedo, no me estoy despertando con una pesadilla? Y sucede que la recomendación es la misma, por favor, oremos. El primer día no sintieron nada, el segundo día no sintieron nada, el tercer día tampoco, pero al cuarto día entonces vienen con un testimonio, mira Wow. lo que me pasó. Wow, Claro, wow. entonces es conocer las estrategias, las maquinaciones del enemigo y no ignorar de que por algo Dios nos está alertando y nos está En preparando. este caso, pastor, sería el Señor inquietándonos para tomar nota, orar previo a algo que puede venir, que puede suceder. Efectivamente, Wow. Luis, lo acabamos de descubrir a la luz de la palabra. Ya el Señor Jesucristo sabía que venía su aprehensión, su arresto, sabía que todos iban a huir, sabía que le venía esa horrenda crucifixión y Él quiso prepararlos anímicamente, emocionalmente, espiritualmente,
físicamente. Por eso les dijo, velad y orad, estén atentos, estén pendientes, no se dejen ganar de las maquinaciones del enemigo. Es que a diario estamos teniendo luchas con el transporte, estamos teniendo luchas en el trabajo, estamos teniendo distintos tipos de situaciones para las cuales Dios quiere prepararnos en horas de la madrugada. Ahora, hay veces que no es un ataque específicamente que viene en tu contra, sino que Dios quiere usarte para un propósito especial en el transcurso del día. Y según como Dios quiera usarte, así también entonces Él quiere prepararte, ungirte. Por eso entonces a esa hora te levanta para que puedas ser un vaso, un instrumento poderoso para librar a alguien del suicidio, para darle una palabra del corazón de Dios a otra persona y que no tome una mala decisión. En fin. Bueno, pastor, ahora que lo menciona, a mí en alguna oportunidad me sucedió y fue despertar por la madrugada con alguien en mente, con una firme intención de poder orar, y me pasó algo muy curioso porque a eso de las 2:30, 3 de la mañana dije, ok, siento de parte del Señor escribirle, enviar una palabra, y esa persona estaba en otra ciudad, despierta, con insomnio, y recibió la palabra del Señor. También de esa manera Dios nos puede utilizar con alguien en mente, en pensamiento, aún en la distancia, para orar e interceder por ellos. Primeramente, bueno, déjame felicitarte por escuchar la voz del Espíritu Santo y ser obediente a ella. Y es así, tal cual como lo estás diciendo. Él es el Dios que revela lo oculto, que lo que está escondido. Él es el Dios que omnipresente, omnisciente, y va a tomar la necesidad de alguien, nos las va a hacer saber dónde estamos para que nosotros podamos elevar nuestras plegarias delante de Él y esa persona pueda recibir la ayuda divina que está necesitando. Bueno, ahora, unas recomendaciones, pastor, porque esto suena bien y sé que los que nos están viendo, los que nos están escuchando, incluso dejando sus comentarios, dicen, pero bien, yo lo intento, pero cuando voy a orar siento temor, siento que algo está delante de mí, detrás de mí, me erizo, me paralizo, me da temor, incluso no puedo orar. ¿Hay algunas recomendaciones para despertar en sí y activar la oración de parte del Señor? Claro que sí. La palabra de Dios es muy importante en ti como hijo de Dios, en ti como creyente, como cristiano, porque es la que te va a dar la fortaleza. Entonces, cuando esté esa presencia maligna ahí que te eriza los vellos, automáticamente tú debes recordar Lucas 10:19 que dice que sobre toda fuerza del mal, el Señor te ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones sin que nada te haga daño. Wow. Hay un texto bíblico bien poderoso y es que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8, si mal no preciso, y es, en el amor no hay temor, el perfecto amor de Dios por ti echa fuera todo temor. El estar convencido de que Dios está en pleno control tuyo y que nada va a poder afectarte, eso automáticamente echa fuera el temor. Y hay otro texto bíblico que está en la carta de Pablo a Timoteo y es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ojo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía, de amor, de poder y de dominio propio. Con eso, cuando lo tomas y te apropias de ello, se va el miedo y nada puede lograr su objetivo en tu contra. Cuando se pierde un ser querido, una persona cercana, muchas personas, pastor, incluso piden al Señor, creo que no está bien, quisiera verle, quisiera poder conversar con ellos, incluso en manifestaciones durante sueños, ven a seres queridos que les hablan, les dan indicaciones y ellos sienten tranquilidad ante una presencia que no es del Señor. Oye, me estás tirando por todos lados, ¿eh? No, porque ahí está la audiencia, nos ha pasado y estoy seguro que si no lo pregunto, luego me van a decir por qué no lo preguntaste. Ok, es un tema muy sensible. Okay. Es un tema muy sensible porque estamos hablando del duelo, ¿cierto? Okay. Que alguien pueda estar experimentando por la pérdida de un ser querido y bueno, con mucha sensibilidad también debemos abordarlo. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 dice que los que vivimos debemos tener claro que algún día debemos morir, ¿cierto? Así es. Que este cuerpo debe dejar de existir.
pero que los que ya han muerto, ojo, Eclesiastés 9:5 dice que los que ya han fallecido nada ven, nada oyen, nada entienden, su amor, su memoria está puesta en el olvido y ya no hacen más parte de este plano físico. Te lo estoy parafraseando. Ahora te voy a dar un ejemplo y es el siguiente. Tu familiar está en reposo porque uno de los beneficios del fallecimiento es que el cuerpo descansa del tormento, ¿no? Y la mayoría van a un lugar de reposo, tristemente, otros van a un lugar de tormento, pero tu familiar en reposo ya no va a estar pendiente de todos los sufrimientos que hay aquí en la tierra o del sufrimiento que puedas estar experimentando tú, porque si no, entonces él tampoco estaría en reposo en aquel lugar. Hay algo que quiero decirte con mucho respeto y es las ánimas benditas del purgatorio no tienen ningún sustento bíblico. No nos pueden cuidar nuestros seres queridos desde el cielo. Te habla una persona que ya no tiene a papá y a mamá consigo, ya ambos están en ese lugar de reposo. Ellos no pueden pedir por nosotros. Tenemos un intercesor que se llama el Señor Jesucristo, tenemos otro intercesor que es el Espíritu Santo, y Satanás se disfraza como ángel de luz y puede tomar la forma de un ser querido tuyo para engañarte, para confundir tus emociones, para trastornarlas, incluso para ponerte enfermedades en ese sueño, en esas horas de la madrugada, muchas cosas, de veras que nos gustaría poder desarrollar, Luis, no sé, esto con más profundidad, ¿no? Bueno, sí, tendríamos que entonces tomar un tiempo especial para eso y bueno, después de esa pregunta venía otra en particular para aquellos que incluso tienen sueños tan reales y se placen en ellos, pero que tampoco son agradables ante el Señor, y hablamos puntualmente de temas sexuales, de visitaciones y de todos estos temas que se mueven precisamente en estos tiempos de vigilia, pero el accionar de la oración corta automáticamente todo. Definitivamente, me tiraste hoy cañones, pero es el comienzo, misiles, pastor. de todo. Ok, sí, es otro tema muy profundo y estás hablando específicamente de algo que se llama incubos y sucubos. De esto hay mucho registro, mucho registro que ustedes pueden encontrar incluso en las plataformas, en los buscadores, pero deben saber qué van a leer, con qué se van a edificar. Lo mejor es la Biblia. Incubos y sucubos son demonios, espíritus sexuales que se van a disfrazar de hombres, en el caso de las mujeres, para llegar a hacerles creer que están teniendo una relación sexual. Y en el caso de las mujeres, se van a disfrazar de hombres para hacerles creer que están teniendo una relación sexual. No son ningunos hombres, no es una relación sexual como tal, es un ataque netamente demoníaco que está buscando traer eyaculación precoz en los hombres, quistes, infecciones en la próstata. Te sonará loco todo esto, pero el que verdaderamente tiene su mente abierta a lo espiritual va a creer. Un consejo, por favor, no vayas a hablar mal en contra de esto. Pudieras estar hablando mal en contra del Espíritu Santo. Si no te parece bien, simplemente ignóralo. Si estás teniendo este tipo de ataques, por favor, déjanos leerte en tus comentarios. Este tipo de espíritus vienen para enfermar los ovarios. En el caso de las mujeres embarazadas, muchas veces las hacen abortar, colocan miomas también en el útero. La finalidad es enfermarte. La finalidad es algo muy puntual, Luis, y es causar enfriamiento en el lecho nupcial, que aborrezcas a tu pareja. Sí. Bueno, en ese orden, en muchas relaciones y muchos matrimonios, el enemigo entra, toma control, divide, y es una de las causas también por las cuales comienza a quebrarse
todo el matrimonio y todo lo que Dios ha puesto en la familia. Pastor, como recomendaciones ya en la parte final, antes de descansar, ¿qué tenemos que hacer para por lo menos espiritualmente tener la certeza de que nos acostamos con el Señor y despertamos con el Señor? Recomendaciones: orar. Por favor, no te acuestes sin antes orar, sin antes cubrir a tu casa, tu familia, tu esposa, tus hijos, tus empleados, tus empresas, tu núcleo familiar, todo tu entorno con oración. No te acuestes sin antes hacerlo. Otra recomendación: por lo menos léete unos 5 capítulos de la Biblia. Cuando lees la Biblia en voz alta, estás activando un cerco protector alrededor tuyo, el cuidado especial del Señor, la protección divina. Nosotros tenemos armas espirituales y entre ellas las mejores, la oración y la palabra de Dios. Haciendo esto vas a tener una mayor cobertura divina, los ataques no van a poder lograr su objetivo. Si te acostaste a las 9, a las 10, siguiendo estas recomendaciones y a la 1, a las 2, a las 3 o a cualquier hora de la mañana vuelves a ser levantado, levántate porque hay una acechanza y Dios no quiere que te haga daño. Pastor, muchas gracias por acompañarnos. Creo que estamos como muy pendientes ya de unos 2 o 3 temas que surgen después de este podcast. Pueden encontrar todo su contenido también como Camo Ramírez en Instagram y pueden seguir a CBI Santa Marta, Centro Bíblico Internacional Emanuel. Pastor, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque de verdad edifica. Era algo que Dios había puesto en nuestro corazón después de que pudimos recibir todo este conocimiento y colocarlo en práctica. Casi que enseguida, porque cuando conversamos la misma noche, llegaron ataques, pude accionar y todo comenzó a cambiar. Así que muchas gracias, Pastor. Dios es bueno. Amén. Gracias, Luis. Gracias a Irene, a Luis David, a Jesús David. Amén. A todo el equipo que está detrás de iLatina Radio, porque están haciendo una labor maravillosa. Están haciendo una labor hermosa para el Señor y que Dios los bendiga más por estar apercibidos y por estar escuchando la voz del Espíritu Santo que los está introduciendo en todo esto. Pastor, para finalizar, para los que ya han llegado hasta este punto del podcast, identificaron situaciones, las tienen ya muy, pero muy claras, pero para ellos que esperan poder orar, ¿podríamos tomar un tiempo para ellos en especial y hacer el cierre de este ciclo del podcast? ¿Es necesario? Es necesario. Ok. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Tú bendigas la vida de cada uno de los que ahora mismo nos están viendo, están conectados con este podcast. Que tu gracia, Señor, que una unción liberadora llegue a cada familia. Puedo sentir ahora mismo en mi espíritu una mujer conectada con este podcast cuyo matrimonio está en crisis. Dios quiere restaurar tu matrimonio sin temor, con la seguridad del Espíritu Santo. Tú sabes que esta palabra es para ti. Lo que está pasando con tu matrimonio es netamente brujería y el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, quiere llegar hasta tu casa para derribar eso. En el nombre de Jesús, quede sin poder. Yo puedo ver cómo estás siendo quebrantada en esta hora. En el nombre de Jesús, quede sin poder y sin autoridad toda fuerza del mal que han enviado en contra de tu matrimonio, en contra de tus hijos, en contra de tu familia para destruirte. Van a pelear contra ti, pero no van a poder vencerte por la protección de la sangre de Cristo en tu casa. Me gustaría conocer a esta persona y poderte ayudar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Soy Luis Quintero para iLatina Radio y esperen muchos más podcasts con nuestro pastor Camilo Ramírez.